Bueno, nosotros estamos conversando acá con mis invitadas, lógicamente. Yo les doy la bienvenida, encantada de estar nuevamente con ustedes, como siempre tratando temas muy importantes relacionados con la familia y la primera infancia. Y justamente hoy día tenemos la educación inicial, es una prioridad y lo decimos con letras mayores. Para hablar de ese tema hemos juntado a dos personas maravillosas que trabajan en este rubro y trabajan muy duro, 24 horas al día, créanme, porque así es. Está con nosotros Cristiani Ramseyer, ella es directora de Taller de los Niños, y estamos con María Esther Aguilar, docente de Inicial y miembro de API, además directora de varias instituciones de educación inicial, por eso que digo, trabajan muy arduamente. Bienvenidas, gracias por estar acá. Yo sé la labor que vienen realizando hace mucho tiempo, conozco de cerca un poquito cada una de las actividades que vienen desarrollando en sus instituciones, privilegiando siempre el trabajo de educación inicial, y ahora sabemos que un país que quiere mejorar, que quiere salir adelante, si no se preocupa por esta fase importante, inútil lo que haga después, ¿no? Y hablamos de una educación inicial integral, donde se considere la infraestructura, saneamiento, salud, deporte, alimentación, en fin, pero alimentación saludable también, porque no basta con comer solo pan o bolsitas de té, que pasa mucho en el interior de nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es el tema que nosotros vamos a tratar, y su saludo comenzamos con Cristian y después seguimos contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tienes toda la razón. Yo creo que inicial debería ser obligatorio, de tal manera que siendo obligatorio obliguemos al Estado a hacer lo que debe hacer. Cierto. Porque a fuerza de decir que hay que esperar, que los niños de 3 años todavía pueden estar con la mamá, etc., le damos la larga para que el Estado no haga su trabajo. El Estado tiene que no solamente tener mensajes bonitos, sino que realmente apostar por la primera infancia. Y la única forma de demostrarlo es brindar los recursos. Y no solamente para poner PRONOI, etcétera, sino para construir, para contratar personal, etcétera, y para realmente demostrar y dar los mensajes a la población de tal manera que puedan entender que es necesario para los niños, es bueno para los niños que puedan tener esta oportunidad de socialización, de encuentro con el otro y de aprendizaje, ¿no? De pasar un buen rato, porque en realidad es eso, ¿no es cierto? Un niño que la pasa bien en un centro durante 4 horas, claro, o más si es necesario, si tiene la oportunidad, lo pasa bien, ¿no es cierto? Si lo pasa bien va a aprender, cierto, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo. Gracias, María Esther. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy acá en representación de API, que es la Asociación de Promotores de Educación Inicial Perú. Próximamente vamos a tener también un congreso, ¿no?, que se trata de una neuroeducación, ¿no? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es el reto? ¿Cuáles son los retos de las educadoras en este tiempo, ¿no? Es difícil, tenemos padres diferentes, tenemos profesoras innovadoras, con mucha vocación, pero también tenemos la otra parte, ¿no? Parte de padres que no colaboran o profesoras que no estudian o se preparan, ¿no?, para este futuro de alumnos. Realmente, como dice Cristian, es importante este nivel. El nivel inicial es la base. Es más, primaria y secundaria debería de copiarse un poco del estilo de lo que es primaria, ¿no?, que es todo integrado, de lo que es inicial, perdón, todo integrado. En esta etapa los papis se ven muy colaboradores, ¿no?, porque de alguna manera están involucrados en la educación de los chicos, ¿no? Este estilo de educación en inicial involucra a la familia, cosa que debería de ser lo mismo en primaria y en secundaria. Si estos papis no tienen esta primera infancia o con sus niños en un centro de educación, ¿se imaginan lo que va a ser primaria y secundaria?
O sea, es una educación que se da desde los más pequeños, ¿no? Y a los que se tienen que educar en realidad es a los padres, ¿no? Los padres tienen que saber que tienen que involucrarse en la educación de sus hijos. No solamente son los profesores los que educan, ¿no? Dicen, voy a buscar el mejor colegio, voy a buscar el mejor centro de educación, ¿no? Porque a veces los papis, también me incluyo porque soy madre de familia, nos queremos desligar un poco de la educación de los chicos, ¿no? Pero no es así, nosotros tenemos que involucrarnos en la educación de los chicos. Y bueno, y como hablamos acá, la inicial es la parte principal de la educación, ¿no? El Estado tiene que invertir en educación inicial definitivamente. Como decimos, ¿no? Y como hubo una época de apogeo en que se juntaron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, y que ponían a los mejores profesores en las escuelas, hacían las mejores infraestructuras y veían la forma de que la salud sea lo primordial, ¿no? Inclusive también estaban con el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte veía la forma de cómo se podían transportar estos alumnos a los centros, ¿no? Deberían de retomar este sistema, sobre todo para lugares apartados como son en la sierra, ¿no? En la selva de nuestro país. En la costa, si bien es cierto, podemos contar con más transporte, con más escuelas. Ahora, no solamente es hacer las escuelas hay muchas, pero posiblemente no hayan los profesores adecuados, ¿no? Entonces, sí, deberían de retomar un poco la idea de juntarse estas entidades para que la educación de nuestros hijos y de nuestros niños peruanos sea mejor, ¿no? Sí, en realidad es un tema bien complejo. Pareciera que no. Lo voy a matricular en tal escuela, es un niño chico, total, si va solo para jugar. Pero en realidad el contexto es mucho más complejo. Ustedes tienen realidades diferentes. A mí me gustaría, Cristiani, que nos contaras cómo es el ingreso de un niño a tu escuela y cuál es el seguimiento, porque siempre hay situaciones bastante diferenciadas, ¿no? Y después tú, María Esther, también contarnos cómo es. Y hay algo que ustedes han resaltado bastante, el compromiso de los padres. No es encontrar un lugar donde yo simplemente me lavo las manos y dejo que los otros se encarguen, porque si el papá no se compromete, ¿qué pasa? Sí, nosotros estamos en San Juan de Lurigancho hace 42 años y es un centro que trabaja durante todo el día, desde 7:30 hasta las 5 de la tarde, orientado a madres que trabajan, pero la condición es que tengan compromiso con nuestro centro. Si la mamá en el mes de noviembre, porque tenemos larga cola siempre, lamentablemente, de familias que necesitan un espacio de cuidado infantil, si la mamá en el momento de la entrevista nos dice sí, porque así estoy tranquila, puedo ir a trabajar y no tengo preocupación durante la semana, esta ya va por uno menos, porque significa que nos lo va a dejar y se va a olvidar. Así es, y a nosotros no nos interesa. Nos interesa una mamá o una familia completa o reestructurada, o una madre sola, pero que tiene su mamá que la ayuda, o la tía, o el papá solo, porque también los hay muchos ahora, pero que tiene su mamá que la ayuda, o el hermano, etcétera, que tenga tiempo para entrar. A nosotros nos agrada que la familia entre en nuestro centro. Queremos que sepan qué hay detrás de nuestros muros. Lastimosamente hemos tenido que cerrar los muros, antes teníamos rejas. Era abierto, ¿no? Sí, pero por razones de seguridad ya hemos tenido que cerrar, pero nos interesa que entren para que el niño vaya a lavarse las manos con el papá o la mamá o quien sea el familiar que se encarga y tomen desayuno juntos. Y el niño después lleve a este adulto al salón y mira lo que hice ayer, fíjate cómo... Una convivencia, ¿no? Exacto, para que no sea solamente me cuidaron y etcétera, ¿no es cierto? Hay papás o mamás o los dos que no tienen tiempo, pero tengan tiempo en la tarde. Uno de los dos, uno de los tres, uno de los cuatro. Claro, alguien. ¿No es cierto? Alguien, ¿no es cierto? Que es vital. De tal manera que nos hace regresar al principio, podamos ver que tienen confianza. Hay personas que en el momento de la matrícula uno los ve
uno los matricula, pero en realidad se da cuenta que la mamá ya está con duda. Y especialmente con los niños de 3 años. ¿No? Dice, no, es que quizás vaya a llorar. Bueno, que llore un poquito, no le hace mal. Entonces uno le explica, etcétera, pero en realidad es el mensaje típico de la mamá que en realidad no se va a despegar. No es un problema del niño, se va a adaptar. Es del adulto, ciertamente, ¿no? Es un problema del adulto. Entonces la mamá nos escogió porque tiene necesidad, pero en la práctica, luego en la visita domiciliaria, porque tenemos visita domiciliaria para ver en qué condición vive, es muy engañoso preguntar, ¿dónde vive usted? ¿En una casa de ladrillo de cuántos pisos? 2 pisos. Total vive en el 3er piso, en un ambiente triple de 4x4. Hay que saber, ¿no es cierto? También viven en el cerro, tratamos siempre de priorizar a las personas que tienen más necesidad, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que hacer un todo para que sepamos. Y luego en el transcurso del año, que es el elemento que yo creo que en estos momentos de tanta tensión, de tanta violencia, de tanta agresión hacia la niñez, tiene que ser el centro educativo un momento donde el niño pueda tener protección. Las docentes inicial, las promotoras, quien sea, tienen que estar preparadas para la protección. Los niños hablan, y los niños hablan mucho, y la cantidad de no niños... mienten. No mienten, No nunca. mienten, eso lo tengo muy claro. Los niños es muy difícil que mientan. Lo que a veces distorsiona una realidad, pero no dicen mentira porque esa distorsión tiene una base. No mienten. Y además las palabras que usan son tan sencillas que cuando hablamos, por ejemplo, al inicio del año, vamos a los baños, al baño de niñas, al baño de niños, cada uno va a su baño, ¿no es cierto? Y nadie me toca. Entonces, en esta conversación, así, en el momento del encuentro, en algún momento del día, una niña dice, a mí me tocó mi tío. Se terminó la historia, ¿no es cierto? La profesora sabe lo que debe hacer, termina la sesión. Ojalá que no haya dicho otro niño, a mí también, mi hermano mayor, ¿no es cierto? La docente ya sabe lo que debe hacer. Y no es que, ya, ¿no? Sigamos, ahora nos toca el momento de, ¿no es cierto? Cada vez más las docentes deben estar preparadas para esos momentos de protección. Ese es el punto, ¿no? Que es un momento devastador. Cierto. Para la docente, ¿no es cierto? Y por eso yo estoy hablando de la inversión cada vez más necesaria que debe hacer el Estado, porque las docentes no fueron preparadas para eso, ¿no es cierto? No fueron preparadas para lo que va a significar para la docente, para denunciar, para acompañar a la familia, para ir al juez, porque todo el mundo cree que después va a tener que ir a dar su testimonio. No es así, pero tiene que tener información, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas son momentos muy duros que vive la docente, que vive el equipo educativo, pero que permite que el niño pueda tener ese momento de espacio, de protección, de contención. Sentirse seguro. Y sentir seguro. Dentro de este espacio que es su segunda casa, ¿no? Tantas veces vemos en la semana de educación inicial, gracias papá, mamá por haber venido a mi segunda casa, ¿no? En esta semana que ha pasado, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hacemos, aparte de lo que es un momento de espacio en cuidado infantil, comer, estar sanos. Y aprender, Sobre todo estar sanos física y emocionalmente. Así es. Que ese es el punto. Exacto, ¿no? Exacto. María Esther. Bueno, son realidades diferentes, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo estoy en Miraflores, tengo un centro de educación inicial en Miraflores y otro en Surco. Ambos con guarderías. También acogemos a niños hasta las 6 de la tarde, 6:30, ¿no? Son papis con diferentes maneras de pensar, ¿no? Ellos pueden escoger un centro, ¿no? De repente no como en el caso de ustedes, que de repente no hay muchos centros y se pelean por estar en el centro, ¿no?
talleres para niños, ¿se llama? Taller de los niños. Taller de los niños, ¿no? Bueno, en mi pequeño espacio acogemos a todos los niños desde los 3 meses de nacidos. ¿Por qué? Porque el gobierno tampoco ayuda en ese sentido, ¿no? Está cortando y recortando en lo que es educación inicial, pero sin embargo tampoco ayuda a la madre gestante a darle un tiempo adicional para que pueda descansar y estar con la criatura. Entonces vienen a mi centro a pedirme por favor que reciba a su niño de 2 meses, de mes y medio. Yo ya bastante estoy haciendo en recibir a niños de 3 meses, porque 3 meses por lo menos es un niño logradito, ¿no? Ya está un poco logradito. Pero el apego y el vínculo que tienen que tener con la madre, ¿no? Es difícil, es difícil. Las profesoras en el nido son muy cariñosas y bueno, es lo que yo busco en realidad, ¿no? Mucha vocación, porque tienen que acoger a estos niños que están siendo dejados, ¿no? En un lugar desconocido. A tan temprana edad, ¿no? Donde no tienen ni su cama, ni sus parientes, ni sus olores, ¿no? Ni a la madre, que es lo importante. Pero sin embargo tratamos de dar acogida a estos niños para que puedan sentirse en casa, ¿no? Como en casa. Ayudamos a los papás a que se queden unos días, les pedimos por favor que se queden unos días con los niños a la hora de hacer la adaptación, ¿no? Porque tampoco queremos que se sientan abandonados, porque el hecho de dejar al niño un tiempo determinado, ellos ya se sienten abandonados, ¿no? Porque ellos no tienen ahorita noción ni de tiempo ni de espacio, entonces para ellos el separarse nomás ya es bastante, ¿no? Entonces le damos un ambiente muy agradable, le damos de almorzar en un ambiente agradable también y bueno, tenemos nuestra rutina, porque para nosotros lo más importante es que el niño tenga la seguridad. Tenga horarios. Y al tener la seguridad ya tienen una confianza, ¿no? Cierto. Pero ¿y cómo se gana esa seguridad y esa confianza? Con horarios, con rutinas, ¿no? El niño ya sabe qué va a pasar después. Ellos no tienen un reloj para saber qué pasa luego. Al tener rutinas, ellos saben qué viene después. A veces las profesoras nos olvidamos qué cosa sigue. Y ellos ya saben, ¿no? Ellos nos dicen, Miss, ya nos toca el refrigerio, ¿no? Ya nos toca la loncherita o ya nos toca el recreo, ¿no? Entonces es bueno darles esa rutina para que ellos sepan de qué agarrarse y darles la seguridad del caso, ¿no? Así es, nosotros vamos a seguir conversando porque esta es la parte bonita que hemos hablado. Vamos a hablar la parte difícil porque eso existe, sobre todo respetando los derechos de nuestros niños, que también entra en ciertos conflictos, pero eso lo vamos a retomar inmediatamente después del corte. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos.
Así es, nosotros hemos seguido conversando, como ustedes verán, porque es un tema muy importante y nuevamente vamos a repetir. Si una educación inicial no es de lo mejor, de verdad, ¿esperamos tener un país mejor si las generaciones que se vienen preparando hoy día son las que van a ejercer mañana? Si no tenemos conciencia de que hay que respetarlos, hay que escucharlos, hay que darles lo mejor que sea a nuestro alcance. Lógicamente hay padres que pueden dar mucho más, a otros menos, pero siempre con calidad, porque eso es lo que se persigue. Pero también tenemos niños, como decíamos al inicio, que no mienten. Ellos siempre dicen la verdad y el adulto tiene que creerles, tiene que escucharlos. Y cuando un niño dice, me ha pasado esto, por favor, escúchenlos. Esa es una realidad que ustedes viven. Espero que de cuando en cuando, no tan seguido, que en muchos lugares es mucho más seguido de lo que pensamos, ¿no? ¿Qué pasa con estos padres que son violentos y que son identificados? ¿Cómo hacer este cambio? Porque vamos a, ok, está ahí, esa es la realidad, ese es el problema, o como tú señalabas, María Esther, son padres con infraestructura diferente, con idiosincrasias diferentes, comportamientos diferentes. ¿Qué hacer con estos padres donde tienen una sola visión y como los animales que nos ponemos estas anteojeras, me incluyo, no vemos otras realidades sino aquella que nos afecta? Comenzamos contigo, Cristiana. Bueno, yo creo que primero hay que separar una cosa. Uno es la violencia, ¿no es cierto?, física o emocional que puede haber. Otro es el tema del abuso que acabo de comentar, ¿no es cierto? El tema del abuso es un tema mucho más complejo que proviene no solamente, o sea, que proviene en general por parte del entorno del niño, entorno muy cercano, y tomaría mucho tiempo de desarrollarlo, pero que el niño devela con mucha facilidad, y si uno anda con la antena levantada cuando toca algunos temas, especialmente en inicial, puede socorrer al niño. Lo otro es el tema de la violencia, y ahí yo creo que las dos, sea donde estemos trabajando, las tres, todos, sea donde estemos trabajando, todo adulto, lo encontramos. Lo encontramos, ¿no es cierto? Miraflores, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, igual. No es exclusividad de nadie. En absoluto. Que se aprende, desde la pequeña infancia se aprende, ¿no es cierto? Y esos esquemas, cómo se saca de la mente del niño y cuáles son las posibilidades de sacarlos y de poder cambiar el chip interno para poder convertirse en una persona resiliente y capaz de poder cambiar su forma de comportarse y de poder tener un control sobre sus actos y sus deseos de ser violentos, demanda un control. Nosotros trabajamos, como lo saben, ¿no es cierto?, con guardería o centros de educación inicial integral cerrado o con los niños de 3 a 6, pero también tenemos un programa bastante amplio que trabaja desde una perspectiva de atención continua, pero 1 o 2 veces por mes, desde la perspectiva de la salud y el desarrollo infantil con una cantidad mucho mayor de niños. Y llama la atención ver cómo las mamás, cuando vienen de manera menos frecuente, o sea, a partir del año, si no vienen cada mes o 2 veces cada mes, que nos dicen a partir del año y pico, año 3 meses, ¿por qué no me avisaron de lo difícil que iba a ser? ¿Por qué no me dijeron que iba a ser así de horrible, de terrible? Lo voy a ilustrar un poco ahora que va a reempezar el bendito fútbol, perdón por los papás que aman el fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero una cosa... todos los que aman el fútbol, ¿no? Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Sí. Porque papá es primero. Sí, sí. Entonces,
para todos los que aman el fútbol, ¿no es cierto? Están mirando Messi, ¿no es cierto?, que va a tirar un libro, no sé cómo se llama, y el niño que tiene 9 o 12 meses toma el control remoto y de pura casualidad coge el buen botón y ¡clac!, apaga el televisor. Si es chiquito, todo el mundo, ¡yeah! ¡Bravo, José! Eres un genio, ¿no es cierto? Todo maravilloso, ¿no es cierto? Es chiquitito, fue involuntario, imagínate. ¿no es cierto? No, un Pero- Einstein. Sí, pero si lo vuelve a hacer cuando tenga 14 meses o 18 meses y lo vuelve a tomar en un momento similar, ¿no es cierto? ¡Pum! ¿Cierto? Me cae eso. Cuando los ¿Por adultos qué? no logran recordar, ¿no es cierto?, lo que hicieron antes. ¿No es cierto? Entonces, el niño frente a eso, ¿cómo puede aprender cómo regular su conducta? ¿Y por qué después, frente a una cosa a otra cosa, empieza a hacer rabietas, pataletas, etcétera? Es porque por un mismo comportamiento recibe dos Dos reacciones diferentes del adulto. ¿Cuál es el que debería tener? Porque el adulto simplemente reacciona para su satisfacción. Pero el niño no tiene la menor idea por qué mi padre qué fue primero diferente. me ha aplaudido, que es lo que pasa cuando son pequeñitos, Sí, y después cuando ya está de 2 para arriba, sí. recibe agresión. Así es. Pasa lo mismo, el domingo mucha gente en San Juan del Uriancho aprovecha de ir a Metro o otras de estas tiendas, ¿no es cierto? Vamos a Metro a hacer las compras. Qué divertido para los niños. Qué divertido. Genial, ¿no es cierto? Entonces, no sé si se fijaron, pero en las góndolas uno empieza primero por las galletas. Los dulces, los caramelos. No, al ¿No? revés. Primero soda y después galletas de vainilla, que no son para nada divertidas, ¿no es cierto? Entonces la mamá, para estar tranquila, le pide una galleta, pero el niño, aunque sea chiquito, pide una galleta, soda o vainilla, ¿no es cierto? Y entonces pide o insiste un poco más, entonces dice ya, otra más, y después llegan de chocolate. Y reclama más. Ya había reclamado antes y la mamá le dio. Y después reclama más y no le resulta. Me dice, ¿qué cosa está pasando? Sí, ya me dio cuando era de vainilla. ¿Por qué ahora que hay de choco no sé cuánto no me da? Entonces me voy a tirar un poco más. Y entonces empiezan esas pataletas que vemos en todas las góndolas y en todos los centros comerciales, también en Miraflores, etc. En todas partes. Y que las mamás no saben qué hacer y el niño no entiende. ¿Por qué no? Así es, cuando resultaría mucho más fácil para las mamás decir, voy a ir a Metro, no tengo forma de dejarte en la casa, tienes que venir conmigo. La comunicación. Entraremos, te voy a comprar un jugo y te voy a comprar esta galleta, no otra, esta. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Vamos, compramos, se lo damos. No lo escondemos de la cajera. No lo ponemos en nuestro bolsillo para que la cajera no vea que lo hemos comprado. ¿No es cierto? Porque también pasa. Sí, sí, Ahí y está, mucho. Varias informaciones Y estamos mucho, dando sí. ahí a la vez, ¿no? Claro. Estamos Así es. enseñando muchas Y luego, Enseñando a robar. Discúlpenme. así es. ¿Qué es eso? Claro. Y terminamos el paseo, nos ha ido bien, además le mostramos los colores de las verduras, etc. Y puede ser un momento maravilloso. Pero como nadie nos enseña eso, porque no lo enseñamos en el colegio, ¿para qué nos vamos a poner nosotros, las mamás o las profesoras, en un trabajo de una mamá? O sea, pero lo tenemos que hacer, porque no saben cómo hacer. Porque las mamás no están preparadas para Así ser es. mamás. Me incluyo, las mamás no estamos Así es. preparadas para ser mamás. Y ahora en ¿No? muchos jardines tenemos unas muy bonitas bodegas con nuestras papas y todo eso. ¿Y por qué será? Y es por eso, es porque tenemos una oportunidad
increíble, no solamente de hacer nuestro trabajo de docente, la venta, la diferencia de peso, etcétera. Aprendiendo las matemáticas. Así es, pero también las cosas que tienen que ver, que ahora vas a escoger lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Y en el encuentro de padre, niño y todas las cosas que hacemos con los papás, tenemos esta oportunidad, ¿no? Y que es una escuela para padres. Así es. Y si el niño dice, no, yo no quiero, porque yo quiero llevar y no entiendo por qué el otro se lo llevó, viene el momento de nuestra posibilidad de hacer autorregulación con este niño y de explicárselo, ¿no es cierto? Hasta que la mamá pueda vernos como modelo, ¿no? Pero lo que ha señalado Cristiane, a mí me parece que es muy, muy, muy importante. El comportamiento de los papás frente a una conducta que debe ser por lo menos coherente. Ese es el mayor problema. Los papás son muy consentidores cuando son pequeñitos. Así es. Pero después de los 2 años, porque es típico, llega a los 2 años, el niñito camina, y es chiquitito, es un niñito, es un bebé con capacidad de raciocinio de 2 años, no más. Pero sin embargo vemos a las mamás que creen tener un enano adulto. Sí, tú decías y no lo es. Mira, a mí me parece de que la comunicación es muy importante. Si tú le dices a tu hijo, vamos a ir, como dice Cristian, vamos a ir al mercado o a la tienda o donde fuere, a comprar esto y esto, y no voy a comprar nada más porque solamente estoy yendo a comprar eso, el niño entiende. Pero si lo vas a llevar como un paquetito de un lugar a otro, entonces el niño hace sus pataletas, primero porque no sabe ni a dónde va, ni qué cosa va a hacer, ni cuánto tiempo le va a tomar eso. ¿No? Entonces, si tú le comunicas al niño todo, el niño entiende. Pero a veces los papás pensamos de que el niño de 2 años no te va a entender. Pero sí te entiende todo. Entonces, el niño ya va tranquilo, va seguro, ¿no? A lo que va a hacer. Entonces, es bueno llevar a estos niños a donde fuere con conocimiento de causa. Igual, los llevan al nido, los recogen y ya saben que ellos de ahí van a casa, normalmente. Pero si no los vas a llevar a casa directamente, informarles y decirles, por si acaso hoy día no me voy a ir de frente a la casa, vamos a hacer esto, esto y lo otro, porque mamita tiene que hacer algunas cosas y tú me vas a acompañar. Perfecto, el niño entiende, pero si ve de que lo están llevando a otro sitio que no sea su casa, comienzan las pataletas y el mal genio. Y no es porque sea de repente un niño malcriado o fastidioso, sino que simplemente está protestando y está diciendo de alguna manera, mamá, avísame o dime qué estás haciendo conmigo, ¿no? Entonces eso de la comunicación es muy importante. Yo creo que también el tema de las charlas a los padres de familia. Los padres de familia no van a charlas cuando es primero, segundo, tercero, media, menos. Pero a inicial, van todos los papás. Inicial se llena. Entonces ahí es donde debemos de aprovechar las profesoras, las psicólogas, para dar este tipo de información, ¿no? Que se dice, sí, si vas a sacar a tu hijo, sácalo, pero informándole las cosas. Si le da una pataleta, dile de que la próxima vez no lo vas a sacar y si tú le dices, si te da la pataleta, te llevo a la casa o te llevo al carro, cúmplelo. Porque si no, la próxima vez la pataleta va a ser el doble o va a ser el triple, ¿no? Lo que papi y la mami deben de hacer es cumplir con lo que dicen. ¿No? Si ellos dicen que van a castigar de una forma, van a sancionar de una forma, que lo cumplan, ¿no? Nadie o mejor dice, que se queden callados. Bueno, yo creo que la comunicación es lo más importante, claro. No, pero si tú dices una cosa y nunca cumples, la haces, mejor no digas nada. El mensaje que transmites es que soy una persona que no cumple su palabra. Claro. Así es. ¿No? Nosotros ahora este mes, que hemos visto el mes de la familia, de alguna manera hemos hecho de que los padres participen. Cada uno de los papás ha ido al nido a contar lo mejor que quieran. En qué trabajan, él o la mamá, o qué cosa es lo más divertido cuando juegan con su hijo, o qué cosa es lo que más les gusta, ¿no? Y han hecho, en verdad han llevado actividades maravillosas y han creado expectativas a los niños increíbles. Las mismas profesoras se han quedado sorprendidas de todo lo que pueden comunicar los padres de familia que realmente están involucrados en la educación de sus hijos. Es maravilloso. Involucrarlos y que ellos se sientan involucrados es muy interesante en realidad. Sí, así es. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a regresar con los proyectos de vuestras instituciones, porque yo sé que tienen muchas
Y lógicamente vamos a ver un pequeño video que sacamos del primer día de clases, cómo el entusiasmo sí se puede recrear, que es lo que ustedes están señalando, ¿no? Como un niño a través de la comunicación puede sentirse bien pensando en la emoción de encontrar otras personas, otros niños de su edad, que a veces ellos se sienten tan solos en casa y hoy por hoy, por lo menos en muchas casas, los hijos van disminuyendo, ya no son 3, 4, 5, ahora es a lo más 2, en mejor de los casos 1, y los niños sienten la necesidad de otros niños. Así que de eso vamos a conversar inmediatamente después. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nosotros vamos a presentarles ahora, yo siempre encuentro en YouTube cosas muy interesantes, y este es el primer día de la escuela, es un niño pequeño, se llama Pepín, que él está emocionado porque va a ir a su primer día de escuela. Me gustó mucho este video porque es muy divertida, es educativa y es la forma como pueden encontrar unas recepciones así realmente muy increíbles, y es Mary Leiner, no sé si lo he pronunciado bien, quien lo ha colocado en YouTube. Yo siempre le doy el crédito a las personas porque nosotros no lo hemos hecho y hay que darle el crédito a quien lo merece. Así es que veamos este videíto y después vamos a hablar sobre el comportamiento de los niños. Adelante. Déjenme contarles una historia. Pepín está muy contento hoy, pues su mamá le acaba de decir que pronto irá a la escuela. Sus maestros le enseñarán a leer, a escribir y hasta hacer cuentas. Su mamá le ha dicho que en la escuela hay muchos niños y niñas y que él podrá jugar con ellos. El camión pasará a recogerlo por la mañana muy temprano y lo llevará a la escuela. ¿El camión escolar? ¿Llevarme a la escuela? ¿Solito? Yo estoy muy chiquito para ir solito a la escuela. ¿Y quedarme ahí sin mi mami? ¡Claro que no! Creo que esto no le va a gustar nada a Mr. H. Pepín tiene que ir a la escuela para aprender muchas cosas. Además,
en la escuela hay muchas personas lindas que él debe conocer, como son sus maestros, la consejera o la directora. Ellos le enseñarán muchas cosas. Además, conocerá a otros niños y podrá jugar con ellos. Cuando regrese de la escuela en el camión, tendrá muchas cosas que contarles a sus papás. Y además, les mostrará que ya es un niño grande. Recuerden, está bien ir en el camión a la escuela y estar contentos como Mr. H. En realidad se ha mostrado lo que se ha conversado, ¿no? Las expectativas, la separación, pero al final hay toda una alegría de recepción del niño, que no siente, a pesar de que lógicamente mi mamita querida ya no está a mi lado, pero hay compensaciones, ¿no? Me gustaría un comentario sobre lo que hemos visto que pareciera el ideal, ¿no? Sí, es muy interesante porque en el caso nuestro, bueno, no hay el camión, ¿no es cierto? Es más cercano, ¿no? Es más cercano, pero por ejemplo los niños antiguos, por decir los del año anterior, vienen felices porque por fin habrá algo que hacer. Que es una cosa como que uno puede pensar que es divertido las vacaciones, pero no lo es tanto, ¿no? Porque las vacaciones en pobreza o semipobreza es televisor. No hay mucho que hacer en la zona periurbana. Para el niño nuevo es llegar y para nosotros es luchar contra las mamás que vienen con su celular famoso, que hay que poner una canasta para que dejen el celular en la entrada para que estén con su niño y lo acompañen en este momento tan difícil, ¿no? Ahí por lo menos está el camión, no hay nada más que hacer, ¿no? Te subes y acabó. Chao, ¿no? Se cortó el camión, ¿no es cierto? Vínculo, ¿no? Al principio hacíamos eso, pero realmente es muy cruel, ¿no? Entonces, que entre los papás, etcétera, pero las mamás como que tratan de retraerse para que ya entregan su niño a la profesora. Sin mayor compromiso. Sí, así para quitar las emociones. Y son de hecho los niños que más sufren, ¿no? Claro. Que más lloran, que más tiempo lloran. Porque el primer día siempre es muy divertido, el niño viene feliz, Cierto. ¿no es cierto? El segundo día es cuando ya aprendieron que la mamá se va después de un rato, ¿no? Entonces dice, ajá, así que se agarran de la puerta y dicen, aquí no me vuelven a hacer entrar, ¿no es cierto? Ya sé cómo fue. Entonces hay que inventar todos los días una nueva cosa para que realmente pueda ser fácil, y son las mamás que son las que más sufren, y hay que reconocer que los papás son los más geniales. Sí, ¿verdad? Los papás son los que son más capaces de superar. Es que en general los papás son los que menos se paltean. Sí, no se complican mucho, ¿no? Ellos nunca se sienten culpables de nada. ¿Cómo es? Tiene que entrar al colegio, entonces que entre y tú ándate a trabajar, ¿no? Entonces, bien. Porque si el niño no siente tanta emoción va a ser mucho más fácil. Pero es como en esos tiempos, ¿no? Cierto. Es la nueva era, ¿no? La nueva era. Sí, en cambio, si es un papá solo, sí el papá está sufriendo. Sí. Porque sí carga esta parte emocional de la mamá, ¿no? Porque no hay le mamá, corresponde, ¿no? Así es, así es. Así que así es nuestro primer día. Pero bueno, es un día bonito. Sí. Disculpa, solamente para contarte, nosotros tenemos voluntarias
Y el año pasado vino una voluntaria para estar aquí este año, al inicio del año. Terminó el primer día, se estiró en el comedor al final del día, se quitó los zapatos y dijo, nunca más diré que he trabajado demasiado cuando regrese a Suiza. Así que sabemos cómo es el primer día para las docentes, ¿no? Exacto. Sí, es toda una preparación el primer día, ¿no? O sea, tenemos que tener a todo el personal listo, capacitado para ver a quién acoge, a quién no acoge, ¿no? Porque siempre los antiguos como que ya saben Son más qué cosa es lo que ¿no? viene, ya saben, es más, extrañan, ¿no? Como dices. Sí. Yo creo que en todos los niveles, los chicos les encanta ir a educación inicial porque saben que hay juegos, hay diversión, hay amigos, ¿no? Y bueno, tampoco nosotros tenemos un bus porque no lo vemos apropiado, todavía son muy pequeños, ¿no? De repente ya aquellos niños que están yendo al colegio y que hay un inicial en el colegio, puede ser de que utilicen un bus, ¿no? Que tampoco lo veo muy apropiado, porque el que debería de llevar y traer al niño al nido, ¿no? Es el papá o la mamá, ¿no? Que sean los centros de educación cerca en su entorno, en su ¿no? entorno, porque hay niños que se tienen que levantar a las 6 de la mañana para que los lleven al nido del otro extremo de la ciudad, ¿no? Entonces, eso también es complejo, ¿no? Se necesita que los niños estén en un nido de su entorno. Ahora, por ejemplo, la mayoría de los colegios tienen niños de 3 años, porque como dicen que ahora es necesario que los niños vayan desde los 3 años, entonces los colegios han tomado esa iniciativa, ¿no? De captar niños a partir de los 3. Pero no se trata de eso, o sea, los colegios me parece que deberían de tener a sus niños a partir de los 5 años, pero lo que es diferencial, inicial, ¿no? claro, Lo que es colegio lo que es con inicial, por más que sea, que se ponga, pues, que sea dentro de la ley y que se regularice lo que es inicial. Inicial debería de ser en una casa, en un lugar muy aparte de lo que es un colegio. Muy confortable, ¿no? Porque aparte de que hay muchos colegios que tienen sus centros de educación en el mismo colegio, ya está dirigido por un director de secundaria, ¿no? Por más que tengas tu coordinadora de inicial, los papis que se van del centro a un colegio y siguen con la parte inicial me dicen, ¿no? Cómo extrañamos tu nido, cómo extrañamos la acogida que le dan, ¿no? Porque los colegios tienen muy lindas infraestructuras, claro que y sí, tienen muy buenas profesoras, pero la acogida que se le da y el apego que pueden tener las profesoras con el nido es muy diferente a cuando ya entran al colegio, ¿no? Claro, Entonces, porque una estructura sólida es eso, una estructura sólida, ¿no? Y lógicamente que tiene sus propios intereses también, valgan verdades, ¿no? Por supuesto, O sea, sí. ese es un reconocimiento, pero en muchos países no se acepta que educación inicial de 0 a 3 o de 3 a 5 sea dentro del propio colegio, porque la estructura y la infraestructura y los pensamientos son diferentes. Nunca va a ser una guardería igual a un colegio, eso definitivamente. Y no solamente ¿no? eso, reciben a mucho más niños. Nosotros en el centro recibimos de 12 a 15 máximo. En los colegios reciben de 16 a 25. ¿No? Y es muy o sea, difícil, ¿no? ¿qué vínculo puede tener la profesora con ese niño, ¿no? Cuando se supone que el centro de educación inicial es un segundo hogar, ¿no? Tiene que vincularse los padres con los hijos y pasan a su segundo hogar la profesora que tiene la vocación, que tiene la experiencia, que tiene el carisma, el cariño, congenia con el niño, ¿no? Entonces todas esas cosas también tienen que haber, ¿no? Y el padre de familia se siente presionado por los colegios. Si usted no matricula ahorita, pierde la vacante. Exacto. ¿Qué hace ese padre de Pero familia? también ahí, de verdad, eso no es regular. No debería ser No regular. debería ser regular. Porque te están condicionando a X situaciones de intereses propios de la institución, ¿verdad? Sí, bueno, hay muchas cosas que el gobierno tiene que regularizar y leer antes de dar una ley, ¿no? Porque Cierto. a veces firman nomás y no no está sé, bien normado, pero ¿no? Porque hay situaciones en las que me parece que no es simplemente ver la parte legal o la parte de resultados. Hay que consultar al psicólogo educacional, al sociólogo, al propio antropólogo para saber cuál es la condición humana, porque me pareciera que muchas leyes a veces no contemplan, y eso lo digo a nombre propio, la parte humana. Y cuando hablamos humana estamos hablando de niños pequeños. Bueno, ahora antes de que me digan nada, nos vamos al último corte final, y después vamos a hablar del cherry y después de los
consejos propios que se tiene que dar. Cuando usted está interesada ya en poder poner a un bebé, a un niño, a una inicial, piénselo 2 veces, los consejos vienen enseguida. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Nuestra preocupación siempre está relacionada a la familia y a los niños. Ahora especialmente en esta fase de educación inicial, y nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque realmente lo que estamos viendo en el día a día en los medios de comunicación, el incremento de la violencia, yo no diría incremento de la violencia, yo creo que la violencia siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora nos llega con mucha más facilidad y es por eso aprovechar la gran oportunidad de tener los medios de comunicación justamente para poder decir, reflexionemos antes de ponerle la mano a alguien, sea quien sea, especialmente si es tu hijo, especialmente si eres un tutor y si son pequeños, por favor, de verdad, pónganse a pensar, pónganse en el lugar del otro, que la violencia se lo den a uno, cómo uno se siente, vayámonos a nuestros primeros años si es que hemos sido agredidos y recordemos lo que significa ser agredido. Ya no hablar de otras violencias, por favor, porque es muy duro y muy difícil hablarlo y reflexionar. Ahora vamos a hablar de este tema importante, de los proyectos que cada una de ustedes tiene en sus instituciones. Ustedes tienen muchos proyectos que han venido desarrollando, lo conozco bastante de cerca, ¿no? Como las mamás cuidadoras. Ustedes ponen inclusive la forma de cómo los niños se deben comportar en la calle, les enseñan a respetarse. El problema es que a veces se pierde cuando llegan a casa, ¿verdad? Bueno, es que hay que insistir. O sea, las cosas, la educación no es algo que se diga una sola vez y ahí quedó, ¿no? Hay que mantener la constancia en lo que decimos, eso es parte de la educación. O sea, hay que insistir como todas las cosas para que las buenas prácticas se mantengan, ¿no es cierto? Tenemos nosotros, quién sabe si de San Juan del Lurigancho nos escuchen, pero siendo parte de la red de donación de leche, quizás el Cherry podría ser que se está abriendo ahora banco de leche en el Cusco, en Huancayo, habrá en Iquitos, aquí en Lima ahora habrá 3, en el Hospital Cayetano Heredia, en el San Bartolomé y en la maternidad. Todas las personas que puedan hablar en favor de los bancos de leche y que puedan recomendar donar leche. Donar leche es donar vida y eso es un elemento fundamental que también va un poco con lo que estamos diciendo. Una mamá que está tan tranquila y que puede tener más descanso durante su postparto, va a poder tener más leche para su bebé y para otros bebés que han tenido menos fortuna y que han nacido mucho antes de del periodo en que estaba previsto su parto. Así que estamos en eso, tratando de replicar también nuestra experiencia, especialmente de desarrollo infantil, renovado ya con nuevos ambientes en San Juan del Lurigancho y tratando ya de salir a provincia
para poder compartir un poco nuestra experiencia. Muchas gracias. Es la mejor forma de llegar a los padres de familia, de llegar a las personas encargadas de mejorar estos proyectos y esta situación de nuestros pequeños. Muchas gracias. Sí, gracias, pero a mí me gustaría ya en los últimos minutos que nosotros tenemos, algo que para mí es bastante preocupante, una reflexión para los papás, para los profesores, porque a veces los papás nos olvidamos que nuestros hijos son chicos, que están creciendo y que dependen de nosotros. A veces los tratamos como pequeños adultos sin considerar en que nuestra responsabilidad está en hacerlos crecer bien. Esa es la reflexión que les pido a las dos, dirigidas especialmente a los papás. Yo hablaba hace poco tiempo con una responsable de uno de los organismos de desarrollo que me hablaba de un trabajo que habían estado haciendo en uno de los corredores financieros con mujeres que tejían. Y todos los esfuerzos que se habían hecho en los 3 años anteriores habían sido enormes en cuanto al desarrollo infantil. Y luego, 3 años después, o sea, hacia 6 años, y habían pasado luego 3 años donde habían hecho ya todo el corredor de desarrollo, donde habían tejido y ganado bien, donde ya realmente las mujeres se habían desarrollado comercialmente, pero a la vez habían descubierto que los niños habían bajado en su desarrollo. O sea, los otros hijos, por decir la segunda camada, no había ido tan bien. Entonces habían hecho focus group para saber qué cosa había estado pasando. Y una de las conclusiones de una de las señoras había sido, quizás nos ha gustado demasiado la plata. A mí se me levanta el pelo frente a esta declaración porque me temo que últimamente se nos esté gustando mucho la plata. Y descuidemos. Y estemos descuidando a los niños. Está bien que ahora existe la posibilidad de poder tener una niñera o que podamos salir más En realidad cada vez menos. Sí, hay muchas posibilidades de salir en parejas para encontrarse, etcétera. Se deja a los niños en la noche. El sábado es asombroso ver la cantidad de propaganda que hay con nuevos restaurantes. Esos nuevos restaurantes existen porque hay mucha gente comiendo. Claro, porque hay Entonces, demanda. Aparte de la obesidad, que también me preocupa, ¿dónde están sus hijos? ¿Con quiénes están? ¿Con quiénes están? Señores papá y señoras mamás. Un rato en la cama, juntos, leyendo un cuento, capaz valga mucho más que una rica comida. Cierto, definitivamente. Sí. También un pequeño comentario, ¿no? A veces los papás me consultan ¿en qué colegio pongo a mi hijo? Quiero ponerlo en el mejor colegio, ¿no? No hay mejor colegio, ni peor colegio. Yo creo que es el colegio adecuado para el niño, ¿no? Y a veces, por querer darle lo mejor, gastan demasiado dinero en un colegio. Se ponen en un colegio donde de repente no pueden darle lo que otros niños pueden tener, ¿no? Entonces yo les recomiendo que tengan a sus hijos en un colegio término medio, donde si quieren más deporte, de repente lo pueden llevar a un sitio donde haga deporte, donde si quieren más inglés, que los lleven a una academia de inglés, ¿no? Pero que no se presionen tanto, de tal manera que no puedan vivir en familia y que tengan que trabajar mucho más, ¿no? 24 horas 24 al día, horas, 7 días a la semana. ¿Para qué? Para darles más cosas económicamente o más cosas materiales, ¿no? Cuando lo importante es estar con los hijos. Lo que más rápido se pasa y que no regresa es la vida, ¿no? Los momentos. Entonces sí es bueno de orientar un poco a los papis en ese sentido. No va a haber mejor situación ni mejor colegio en la vida que el colegio y la escuela que uno lo dé en casa, ¿no? El ambiente familiar, el hecho de estar juntos, la comunicación, desde pequeños hasta grandes. Porque si nosotros no tenemos esa comunicación y ese ambiente de hogar desde pequeños, no vamos a querer que cuando sean adolescentes nos cuenten sus cosas o sigan algunas indicaciones que nosotros les decimos. Si desde pequeños no ha habido una comunicación. Y esa comunicación y ese buen momento se da cuando son pequeños. Y cuando no nos hemos sacrificado tanto por darles cosas materiales y no nos hemos preocupado de darles hogar, alegría, unión. Eso es lo que yo les podría.
Perfecto. Muchísimas gracias. De verdad les agradezco gracias. mucho porque este es un tema muy importante, sobre todo porque hoy día estamos elaborando nuestro futuro. Quizás, por lo menos yo probablemente no esté, ¿no? Por la propia cronología de la vida, pero lo que queremos es que las nuevas generaciones tengan oportunidades buenas, saludables, bendecidas. Eso es lo que queremos. Y yo les agradezco mucho porque realmente vuestro comentario, vuestras experiencias son muy importantes y benditas sean las familias que han llegado a las casas de ustedes. Así que muchísimas gracias y a ustedes amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos hablado con Cristiani Ramseyer, directora de Taller de los Niños, María Esther Aguilar, docente de Educación Inicial y miembro de API. Y con ustedes nos despedimos pues hasta la próxima semana, siempre en favor de nuestros niños. Hasta pronto. Second